Bien, continuamos estudiando la Petrov y en este caso vamos a ver una línea que tampoco es de las principales, pero como sabemos en este curso vamos a estudiar todas y cada una de las posibilidades del blanco. Aquí caballo por E5, D6, caballo F3. Estamos dentro de esta jugada del blanco. Durante los capítulos anteriores hemos visto esta jugada caballo D3, caballo C4, que bueno, puede tener sus cosas interesantes. El sacrificio en F7 que realmente no da mucho al blanco, pero sí con negras tenemos que estar informados. Y caballo F3 que es la línea principal. Nosotros vamos a hacer caballo por E4 y antes de pasar a las líneas principales, que a partir de aquí, sí, todo lo que veamos podríamos considerarlo más famoso y más jugado por parte de las blancas, sea la jugada caballo C3, sea la jugada dama E2, sea D3, sea D4. Contra todas estas opciones del blanco las veremos en los siguientes capítulos. Pero vamos a ver esta jugada, alfil D3, que es un tanto extraña y que, como pueden ver, el alfil está estorbando el desarrollo de las blancas del centro y del alfil de C1. Pero claro, también las blancas aceleran su enroque y su desarrollo del flanco de rey. La partida que vamos a ver es Wesley So contra Fabiano Caruana, es de San Luis del año 2018. Y una partida muy reciente donde Caruana iguala muy fácilmente y realmente a este nivel igualar con negras tan rápido es algo, digamos, que motiva, no voy a decir lo contrario. Luego de D5, y cuando digo no voy a decir lo contrario es que con negras es muy difícil igualar en la apertura, sobre todo a este nivel de 2700, 2800, al nivel más alto que hay en ajedrez. El blanco siempre tiene armas para poner aunque sea un poco de presión. Pero como vamos a ver, el blanco en esta partida no lo logra. Y esto habla muy bien de la Petrov. En la partida luego de D5, Wesley So se enroca, pero dama E2 también es interesante. Lo bueno es que aquí el negro incluso podría entregar el peón en E4, es decir, no defender, jugar algo como alfil E7, suponiendo ¿no? que el blanco come y se embarca en esto de comer el peón. Lo cierto es que tiene serios problemas para finalizar el desarrollo de sus piezas y en el mientras tanto las negras pueden sacar sus piezas de esta manera. Puede jugar alfil D6, puede jugar caballo C6, alfil F6 de ser necesario. Y es muy difícil para las blancas finalizar el desarrollo de sus piezas. Y les falta, sobre todo al blanco, el alfil de casillas claras. Por ejemplo, vamos a ver si el blanco hace algo como D4. Aquí, tanto a ver, el ordenador nos empieza a dar muchas variantes para las negras. Con C5, créase o no, dice igualdad con tendencia a ventaja negra. Y es difícil de creer, ¿no? Porque tenemos un peón de menos, pero cuanto más analizamos la posición, más vemos que nuestros alfiles son extremadamente peligrosos. O sea que C5 aquí puede que sea muy buena. Alfil aquí también me gusta. Como podemos ver, se sigue abriendo más y más la posición. Y claro, el blanco puede jugar de ciertas maneras, como con cuidado, pero el problema es que no tiene ningún tipo de desarrollo. Y en el peor de los casos con negras, si digamos, si el blanco consolida su peón de más, aún así tenemos muy buenas chances de seguir jugando. Tenemos dos alfiles muy fuertes, tenemos todas las piezas en orden. Realmente esta línea, sobre todo este C5, creo que le da al negro muy buenas chances. Vemos aquí como el ordenador nos sigue sorprendiendo luego de torre E1.
con jugadas como alfil D7. Obviamente esto hay que tenerlo visto antes, porque con negras estamos sacrificando un par de peones, pero realmente aquí tanto alfil C6 como caballo C6 parece ser que el blanco no termina de finalizar el desarrollo de sus piezas y en el mientras tanto tiene serios problemas con su dama, con su flanco de dama y con su desarrollo en general. Así que esta línea del blanco de embarcarse, ¿no?, en esto de comer el peón no parece muy prometedor. De hecho, el negro, aún jugando normal, va a tener compensación. Y claro, hay otra línea luego de dama E2 que podría ser también, no le veo grandes defectos, que es jugar F5. Es decir, no sacrifico nada el peón con negras y juego más materialista. Pensemos que el caballo en E4 no es fácil de expulsar para las blancas porque, claro, al no tener tantos peones, lo único que podría intentar el blanco en algún momento es C4, pero jugar D3 le va a costar bastante. Así que esta línea, muy interesante también. Lo bueno es que con negras tenemos opciones y ahora sí vamos a ver qué pasa si el blanco se enroca. Aquí Caruana simplemente jugó alfil E7, y digo simplemente no porque tenemos otras opciones, pero me encanta la manera en que Caruana juega la Petrov, igualando desde el principio, no dejándole al blanco ningún tipo de ventaja. Y por ejemplo aquí al jugar alfil E7 también nos salimos de los posibles temas que pueda tener el blanco en la columna E. Otra opción también muy interesante es jugar caballo F6 y a torre 1 jaque tapamos con alfil E7, luego nos enrocamos. Es como que con negras tenemos una posición muy buena y donde el blanco aún no ha podido establecer su centro. Entonces suena muy interesante jugar de esta manera también, como vuelvo a F6, al jaque juego alfil E7, me enroco y el negro se lo ve muy sano. De hecho aquí el blanco tendría que jugar algo como alfil F1, ya enroque D4, y claro, es una posición bastante pareja, pero cuando digo parejo no se confundan, aquí las chances son para ambos bandos, va a ganar quien juegue mejor. Por más que la posición tenga un carácter igualado, hasta podríamos decir tablífero, simétrico, hay muchísimas piezas en el tablero y solo hemos cambiado un par de peones. Entonces, no nos confundamos aquí y pensar que la partida se termina por esta línea, ¿no? O que la Petrov, el blanco puede hacernos tablas. Todos esos mitos que seguramente escuchen por ahí no son ciertos y siempre hay que jugar. Así que aquí luego de enroque vemos como Caruana juega alfil E7 y claro, la novedad viene aquí luego de torre E1. Con negras podríamos considerar el sacrificio de peón, o sea, enrocándonos, y simplemente, si alfil por, peón por, ahora torre por, puedo incluso jugar C5 para frenar un poco al blanco de que juegue D4 y luego seguir sacando mis piezas, e incluso jugar alfil F6, pero no hay necesidad, ¿verdad? Aquí luego de torre E1 me gusta mucho la variante que jugó Caruana, caballo D6, y la clave es que más adelante las negras podrían jugar con alfil F5. A diferencia del caballo F6 que mostré antes, luego de torre 1 alfil E7, aquí no tendríamos alfil F5, pero sí tendríamos la opción de jugar alfil G4, alfil H5 y alfil G6. O sea, que siempre tenemos recursos con negras. Creo que la clave de esta línea, aquí luego de alfil D3, D5 enroque, es entender bien con negras la diferencia entre ubicar el caballo en F6 y el caballo en D6. Como les digo, aquí tenemos esta simple jugada, esta simple variante, donde con negras vamos a igualar cómodamente. También es cierto que con blancas
podrían no jugarnos dama E2, podrían intentar ponernos algún problema contra el alfil de E7, y claro que todavía no podemos enrocarnos. Luego de dama por... nos encantaría tener torre E8, pero simplemente nos hacen dama por D8, y estamos clavados, y aquí perdemos una pieza. Entonces creo que conviene no explicar por aquí cómo funciona esta línea, porque es cierto que con negras tenemos también recursos para deshacernos de esta clavada, así que esta línea de alfil de 3 puede ser más, digamos, puede tener más trucos de lo que uno piensa, ¿no? Aquí el D5 de Caruana muy interesante. Si queremos ser bien sólidos con negras y evitar todo este tipo de torre 1, dama E2, podemos hacer caballo F6 antes de D5. Luego hacemos enroque alfil E7, dama E2, enroque torre 1. Y como pueden ver aquí, con negras, llegamos a jugar torre E8, evitamos la clavada y ahora es el blanco quien empieza a tener problemas porque no tiene ningún tipo de centro y tampoco tiene un buen lugar para su alfil de D3. Entonces, si queremos ser hiper sólidos, podemos jugar caballo F6 en lugar de D5. Y enroque alfil E7 y ahora no hay nada que el blanco pueda hacer para evitar que nos enroquemos y juguemos torre E8. Bueno, eso algo interesante. También es cierto que aquí el blanco podría intentar C3, alfil C2 y D4, una línea muy conocida. Pero volvamos a la partida de Wesley So contra Caruana. D5 de las negras, el blanco se enroca, nosotros jugamos alfil E7. Recuerden que caballo F6, jaque, alfil E7, dama E2. Aquí todavía tenemos recursos con negras. Esa clavada no es, digamos, tan peligrosa como parece. De hecho, aquí, luego de alfil G4, bueno, si H3 puedo jugar alfil por F3. Ahora tiene que comer de dama. Si toma de peón, bueno, esto hasta rey F8 puedo hacer y tengo una gran ventaja con negras. Podría incluso pensar en esta maniobra. Y su flanco de rey habla por sí solo. Así que H3, alfil por, dama por. Ahora, obviamente, me enroco. Y el par de alfiles de las blancas no es tan relevante. De hecho, las diagonales están totalmente cerradas. Y con negras hasta podría pensar en torre E8, alfil F8, G6, alfil G7. Y pongo mi alfil en casillas, bueno, en casillas oscuras, mis peones en casillas claras. Y mi alfil va a ser muy bueno. Mientras que los alfiles de las blancas todavía no logran entrar al juego. También tengo variantes como caballo C6, caballo D7, caballo C5. Más piezas fuera con negras. Y hasta el dominio de la columna E creo que me va a favorecer porque, claro, me va a ser más fácil para mí con negras ocupar la columna E. Mientras que con blancas es como que la primer fila del blanco, hasta que no saque el alfil de C1, hasta que no saque el caballo de B1, puede tener problemas el blanco en esta posición. Por eso me parece que si el blanco nos hace esta variante, tenemos la simple solución de desviar a la dama de E2. Y luego sí nos enrocamos. Así que si esta clavada no es tan molesta, no sé qué puede ser molesto en esta línea. Porque claro, los temas del blanco pasan por la columna E. De hecho aquí torre 1, aquí Caruana juega con caballo D6, que como vamos a ver en esta partida, el bonus de esta jugada en comparación a caballo F6 es que las negras quieren jugar con alfil F5 y aquí Wesley So juega con C3. Vamos a ver que a partir de aquí el negro iguala muy cómodamente, pero tendríamos que preguntarnos qué pasa si dama E2. Bueno, dama E2 simplemente podemos jugar con caballo C6. Y aquí el blanco puede intentarnos seguir molestando, pero vemos como hemos solucionado bien nuestros problemas con negras. Si mueve el caballo de F3, el blanco tendrá que lidiar con caballo D4,
nos vamos a enrocar a la siguiente, incluso un alfil F6. Y nuevamente el blanco tiene el gran problema de que no tiene peones en el centro. Esto le puede salir muy caro a largo plazo. Entonces, aquí el dama de 2 no parece muy bueno. Quizás las blancas tendrían que considerar caballo C3 primero para forzar C6. Y ahora sí, dama de 2. El orden importa mucho y aquí las negras no tienen caballo C6, o sea, gran diferencia. Pero bueno, puedo hacer, por ejemplo, algo como caballo D7 para hacer esta maniobra, o incluso, si el blanco me permite, jugar caballo C5 y caballo E6, y el negro se termina acomodando tarde o temprano. Esta sería otra jugada que me da curiosidad, ¿no? Porque si me deja comer y enrocarme corto, entonces no tendré muchos problemas con negras, al contrario, me deshice de mi alfil que podría ser el alfil malo, me quedo con el alfil bueno y nuevamente el blanco con estos alfiles y los peones que no pueden ocupar el centro. Realmente esta posición me parece muy buena para el negro y son todos detalles a tener en cuenta. Si esta línea les parece más complicada, entonces pueden simplemente jugar la línea de caballo F6 o alfil E7 y a torre E1 caballo F6, retirarse a F6 en lugar de D6 y a dama E2 simplemente tengo alfil G4 y con negras tengo absolutamente todo bajo control. Voy a comer en F3, me voy a enrocar y voy a tener una buena partida. Vamos a ver que luego de caballo D6 el blanco no hizo dama E2, que sabemos que aquí tenemos esta jugada. No hizo caballo C3, que sabemos que aquí tenemos esta variante. El blanco hizo C3, pero luego de C3 realmente a las negras se le acaban los problemas, se enrocan. El blanco hace alfil C2, ok, quiere hacer D4, imagino. Cambiamos el alfil de C2, que sin dudas es el mejor alfil de las blancas. Vemos como el otro alfil, o sea, no es tan malo, pero no es el mejor alfil. Y las negras simplemente siguen sacando sus piezas de manera natural. A lo mejor caballo D7 se podía jugar, pero la que hizo Caruana me parece incluso más precisa. El blanco no tiene ninguna ventaja. Y de hecho, se vienen los cambios en la columna E. Y el blanco, digamos, no puede aspirar a ningún tipo de ventaja. Una jugada como F6 puede ser útil. Y nuestra casilla E6 está siempre bajo control. Pueden ver la partida, realmente la partida entera no tiene mucha magia. El negro jugó muy preciso, tiene absolutamente todo defendido, incluido también, ¿no? Está bien dicho. El peón de B7 está defendido, así que nada por hacer con blancas. Se viene F6, se vienen los cambios en la columna E y está claro que esta partida, bien jugada por ambos bandos, va a terminar en tablas. Pero bueno, dicho esto, en este final que se produce, o sea, el negro puede jugar torre E8, y lo más probable es que esto termine en tablas, pero aún estas posiciones las podemos seguir jugando. Créanme, hay tantos problemas en tantas aperturas con negras, que tener esta posición es una bendición y hasta podemos intentar que nuestro alfil pese más en el final. Incluso en estas posiciones nuestros rivales se pueden confundir y el blanco lo cierto es que no tiene nada por lo que jugar, no tiene objetivos de ataque. Entonces este final, si queremos ganar con negras, si tenemos razones para pensar que nuestro rival puede caerse en el final, simplemente continuamos jugando bien y tarde o temprano tendremos nuestra chance. O sea, la partida no se termina todavía. Obviamente en este nivel de top mundial es muy improbable que el blanco aquí cometa errores y la partida tarde o temprano termina en tablas, pero el resultado de la apertura del negro es más que satisfactorio, así que
esta partida puede ser un modelo para nosotros, donde las negras, como ven, sacaron el caballo por D6. Recuerden que también caballo F6 es otra de las opciones y bueno, es un poco también cuestión de gustos. Otra opción como tercera opción que la dejaría para casos de emergencia es el hecho de que podemos sacrificar el peón en E4 y aún así en ese caso tendremos compensación con nuestro par de alfiles. Así que bueno, eso es todo por esta línea. Hemos visto muchas ideas. Recomiendo volver a ver este capítulo para asimilarlas. Y eso es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los próximos capítulos. Muchas gracias. Bien, continuamos analizando la Petrov y ahora nos vamos a concentrar en la partida Kramnik contra Caruana. Obviamente estos jugadores no necesitan ningún tipo de introducción, es más, la partida que veremos es del Candidatos, torneo de candidatos del año 2018, de este año, así que es una partida muy reciente y crítica también para la evaluación de esta variante de la Petrov que vamos a ver ahora. Las blancas juegan peón rey, claramente, las negras juegan con E5, Kramnik de blancas, Caruana de negras. Sabemos que Caruana, retador al título mundial contra Magnus Carlsen, juega muchísimo la Petrov y es más, espero que en el match contra Carlsen, Caruana use la Petrov. Es una predicción que no es muy difícil de predecir. Realmente la Petrov es de lo más sólido que tiene el negro. También Caruana, por supuesto, puede jugar caballo C6, pero algo me dice que va a usar su arma favorita para anular la ventaja del blanco de apertura. Aquí, en la línea que vamos a estudiar, Kramnik juega caballo por E5, D6. Estamos pasando a las líneas principales, caballo por E4 y la variante que vamos a estudiar ahora es dama E2. Sin dudas, una de las variantes críticas que tenemos que estudiar y podríamos llamarla la variante del cambio. Porque claro, luego de dama E2, básicamente estamos obligados a jugar dama E7 con negras. De lo contrario, si hacemos otra jugada, como F5 o D5, las blancas simplemente juegan con D3 y ganan una pieza. Por eso es fundamental que con negras nos desclavemos para luego poder sacar el caballo de E4 y continuar la partida. Y como les comentaba, en esta variante del cambio, claro, las blancas si quieren, ahora pueden jugar D3, que es una de las opciones, y pueden cambiar damas. Y vamos a jugar un prefinal. Pero bueno, el prefinal partimos de una base igualada y como sabemos con negras siempre se puede ganar después. El objetivo de la apertura está más que cumplido. Entonces aquí en esta posición vamos a ver el orden de nuevo. Caballo F6, caballo por D6, caballo por E4, dama E2, que es la variante que estamos estudiando. Las negras juegan dama E7 y aquí dos jugadas. Caballo C3, que es la que hizo Kramnik contra Caruana en el torneo de candidatos. Y D3, que sería la jugada más común en este tipo de posiciones. Y vamos a empezar por D3, que es una partida de Shirov con blancas, contra Kramnik, que en este caso lo vemos jugando de negras, en la partida contra Caruana, sin ese. Caruana va de blanco. A ver. En esta partida, Kramnik va de negras contra Shirov, y Shirov juega de 3. Y en la partida principal que van a encontrar en la base, Kramnik va de blancas y Caruana de negras. La partida Kramnik-Caruana es caballo C3, y la partida Shirov-Kramnik, Kramnik de negras, D3. Hubo ahí un pequeño enrede en las partidas, pero bueno, lo importante es que conozcamos las ideas y realmente la variante de D3 no pone muchos problemas al negro. Caballo F6, aquí las blancas juegan con caballo C3 y el negro come N2 con jaque. Es como que, claro,
Luego de D3, caballo F6, es como que nos gustaría que sea el blanco quien coma en E7 para de esta manera ganar un tiempo. Pero bueno, aquí las blancas juegan caballo C3 y las negras voluntariamente comen en E2 y podrían jugar alfil E7 después. Pero luego de alfil por E2 vemos incluso una mejora por parte de Kramnik. Jugamos con G6, jugamos el fianqueto y es como que le damos un cambio a la posición para que no sea tan simétrica y con negras podamos un poco romper la simetría y, por qué no, jugar a ganar. De hecho, aquí si las blancas hacen esta jugada, que vendría a ser la manera, ¿no?, de intentar refutar esto que estamos haciendo con negras, simplemente jugamos A6, las blancas juegan H3, bueno, jugada muy tranquila, pero realmente no veo gran cosa para el blanco. A lo mejor en algún momento tenía miedo el blanco de que juguemos alfil G4 o caballo G4, pero realmente no lo veo. Creo que el blanco podría haber jugado alfil F3, ¿no?, para presionar un poco más, alfil aquí, enroque. Y bueno, no veo realmente cómo el blanco puede seguir presionando, aún sacando las piezas de esta manera. Puedo hacer caballo BD7 seguido de caballo E5, pude incluso hacer esta jugada. Tengo todo bien defendido con negras, amenazo el caballo de D4 y el blanco es como que tiene que jugar alfil E3. Si se va, bueno, en este caso empiezo a sacar las piezas con negras y no veo ninguna ventaja del blanco. Al contrario, el blanco empieza a quedar con dificultades. Por ejemplo, no pudiendo mover el caballo de C3 por el peón de B2 colgando. Vuelvo a jugar caballo F6, alfil E6, una posición donde el negro no tiene nada que temer. Y bueno, quizás entendemos un poco por qué en esta partida, volviendo aquí, D3, que esta es la partida Shirov-Kramnik. Antes me confundí, pero ahora lo he dicho bien. Dama por, alfil por, G6. El blanco intenta presionar un poquito, pero el negro con jugadas muy simples, sin damas en el tablero, no hay riesgo. El blanco hace H3, el negro normal. Y vemos que el blanco es como que intenta hacer algo en el flanco de rey, pero no hay damas en esta posición y el negro puede hacer jugadas libremente, como les digo, sin riesgo. Aquí la idea es jugar caballo C6 y el blanco juega alfil F3. Si G5, incluso esta jugada podría ser muy buena para nosotros. El blanco no hace más que debilitarse y nosotros seguimos sacando las piezas de manera natural. Entonces el blanco decide jugar alfil F3. Con negras seguimos sacando las piezas, seguimos fomentando los cambios. Y en esta posición vamos a ver que la partida termina en tablas muy pronto. Pero creo que haber traído un peón lateral al centro puede favorecer al negro. De hecho, creo que favorece al negro todo esto. El blanco se ha debilitado un poco en el flanco de rey. Puedo jugar rey de 7 si hace falta y jugar tanto en la columna E como en la columna B. Jugaría esta posición con negras. No digo que esté ganado, pero realmente si vemos cómo sigue la partida, que sigue unas 3 o 4 jugadas más, el negro tiene una posición envidiable, tiene un mejor alfil también, la estructura de peones me gusta, y bueno, no tendría por qué haber terminado en tablas la partida todavía. Quizás a este nivel seguramente Shirov con blancas no hubiese cometido ningún error y Kramnik lo sabe, por eso fue tablas en este momento, pero imaginemos cambiar las torres y que mi rey venga por F5, ese peón está débil. Es como que en el flanco de dama el negro podría pensar en atacar, la columna B. No está tan claro de que tenga que ser tablas ahora mismo. El alfil de las blancas no es el mejor, en cambio mi alfil es bastante bueno. Como podemos ver, la mayoría de mis peones está en casillas claras, entonces mi alfil de G7 es bastante bueno. Y como les contaba, en algún momento mi rey podría entrar por el flanco de rey. Así que esto es lo que me gusta de la Petrov. Podemos jugar a ganar los finales. El hecho de que estén parejos no significa que sean tablas. Y además el blanco generalmente
está frustrado por no conseguir ventaja en la apertura. Y eso puede hacerlo empujar de más y que quede inferior. Entonces, básicamente después de D3, como les digo, simplemente volvemos a F6, hacemos el cambio de damas y tenemos una gran posición con negras. Es decir, igualada y con chances para ambos bandos. Y el caballo C3, que es lo que vimos, debería ser la opción más sangrienta que tiene el blanco en esta posición. Si hace dama por E7, nos está haciendo un gran favor, porque sacamos el alfil antes. Y a lo mejor en esta posición, además de caballo C3, además de dama por E7, que es lo que acabo de mostrar, a lo mejor el blanco podría considerar alfil G5, como para comer en F6. Y claro, no podemos retomar de dama por la clavada. Si las blancas comen en F6 estarían rompiendo nuestra estructura de peones, pero realmente hasta podría comer en E2 y jugar con alfil E7. No se ve tan grave esto, para nada. Sin damas en el tablero es muy difícil que el blanco tenga algo, pero incluso podemos seguir la recomendación del ordenador, que es caballo C6, y si el blanco come, tomamos simplemente de peón en F6, o incluso podríamos hacer dama por E2 primero y luego comer en F6, y créase o no, el hecho de tener el par de alfiles le da mucho dinamismo a la posición. Los peones doblados parecen malos, pero podríamos jugar con alfil E6 y D5, llegado el caso, y es más, creo que el blanco tiene que cambiar damas urgente, antes de que nosotros juguemos alfil E6 y enroque largo, y conservemos damas en el tablero con un par de alfiles. Y bueno, esta posición quizás esté mejor el blanco un poco, ¿no? Por su estructura de peones. Pero claro, nosotros estamos tomando riesgos también al jugar caballo C6, que es una de las jugadas que propone el ordenador. Como les digo, dama por E2, jugar con alfil E7. Esto no veo mayores inconvenientes para nosotros con negras. Es más, al caballo D4 puedo hacer el A6 de siempre, o incluso alfil D7. Y digo el A6 de siempre porque me recuerda a la partida Shirov-Kramnik. Aquí saco las piezas. Si de alguna manera me amenaza en C7 lo puedo defender. Es una posición que se juega realmente uno, ¿no? Con lógica. No es que hay que saber demasiado. Pero básicamente esto es lo que hay en la variante. Y ahora sí, en lugar de D3, que es lo que más van a encontrar en sus partidas, vamos a ver lo que jugó Kramnik contra Caruana en el torneo de candidatos. Vamos a verlo desde el principio, así lo tenemos más fresco. Caballo F3, caballo F6. Aquí jugamos con D6, obviamente. Caballo por, dama E2, dama E7 y aquí esta nueva jugada por parte de Kramnik. Seguramente Kramnik tenía la idea de jugar la posición sin damas, pero también sin una pieza activa del negro, que sería nuestro caballo de F6. Es decir, aquí si con negras hago esta jugada, es como que el blanco está jugando la variante anterior, pero con un tiempo de más, que en algo lo tiene que favorecer. Entonces, a caballo C3, Caruana correctamente decide comer y el blanco toma de peón D. Lógicamente lo que quiere es tomar de peón D para poder sacar el alfil. Pero Caruana nos demuestra, y no sé si esto lo tenía preparado o no antes de la partida, porque el caballo C3 de Kramnik se ve un poco novedoso, es decir, a nivel de la élite mundial no se juega mucho esta posición. Asumimos que Kramnik lo tenía preparado. Caruana seguramente también, no sé si preparado a fondo, pero seguramente tenía alguna línea vista. Y en la partida nos muestra cómo igualar rápidamente. El dama por E2 me parece fundamental en esta posición, cambiar damas lo antes posible, porque si no el blanco juega alfil E3, se enroca largo y conserva damas en el tablero. Ejemplo, para el blanco es muy fácil
solucionar el problema de la posición de su dama. Y nosotros tenemos una dama en E7 mal ubicada y tampoco tenemos un gran desarrollo. Entonces tenemos que cambiar damas lo antes posible, antes de que el blanco tape con alfil E3. Entonces aquí, caballo por, peón por, dama por E2, urgente, y luego el blanco hace lo que quiere con sus piezas, pero sin damas. Y sin damas tenemos la pauta de que con negras vamos a igualar muy cómodamente. Caballo C6, el blanco juega con alfil E3, alfil E7, normal, enroque largo. Aquí las negras podrían considerar alfil E6. No es que amenacemos el peón de A2, porque ese alfil es muy fácil de atrapar con B3, pero podemos amagar entre enrocarnos corto y enrocarnos largo. En cualquier caso estaríamos hablando de una posición pareja. Pero el negro decide enrocarse corto directamente. Torre 1, alfil F6. Caruana vemos que juega de una manera muy sólida. Lo que quiere es jugar torre 8, caballo E5. Y cuantos más cambios, más, digamos, cerca va a estar de igualar por completo. Recuerden que a este nivel lo que el negro quiere es igualar del todo. Pero podríamos decir que ya mismo la posición está igualada. A ver, el blanco tiene una ligera ventaja de desarrollo y nada más. Pero si con negras hago alfil de 7, empiezo a traer las torres. No veo ninguna ventaja del blanco. Y con negras estoy haciendo jugadas totalmente sólidas. Pero bueno, Caruana juega un poco más preciso a lo mejor. Alfil F6 se ve más precisa que alfil de 7. Y el blanco sigue intentando, con su pequeña ventaja en desarrollo, atacar, pero evitamos caballo E4, hacemos torre E8. El blanco insiste un poco con esa jugada, pero con negras tenemos todo bajo control. De hecho, alfil E6 también era posible. Esta jugada no molesta para nada. Juego alfil E7 y las blancas se van quedando sin ideas, como pueden ver. Esta jugada a lo mejor. Pero incluso en esta posición puedo hacer alfil por. A ver, la ventaja del blanco es mínima. Nos hemos quitado de encima el peor alfil, que sería el alfil de casillas oscuras. Ponemos nuestros peones en casillas justamente oscuras para que nuestro alfil sea bueno. Y está bien, el par de alfiles del blanco presiona un poco, pero no es nada especial. Es como que en esta posición realmente creo que el negro ha igualado. Vamos a ver que la partida se vuelve mucho más caótica. Y tanto las jugadas del blanco como las del negro pueden variar, no es que sean únicas. Pero con jugadas simples, Caruana logró su objetivo. Es a partir de esta posición donde el blanco es como que no ha conseguido nada. Rey F8, gran jugada, ¿no? Para poder cambiar piezas, para que la torre de 8 quede defendida. No podíamos hacer alfil de 7, que hubiera sido genial, por alfil por B7. Quizás el negro debió hacer alfil de 7 antes, pero siguiendo en la partida rey F8, gran jugada por parte de Caruana, simple jugada. El blanco hace alfil de 5, provocando C6, y el blanco es como que con esta maniobra pensó que nos íbamos a debilitar, pero el negro sacó todas sus piezas. En algún momento hasta torre de 8 podría venir, D5, y la conclusión es que el blanco no ha conseguido nada, y es más, el negro puede pensar en D5, puede pensar en G5, y el que está jugando a ganar parece que fuera el negro, y el blanco, si bien logró finalizar el desarrollo de sus piezas, ha perdido tiempos con su alfil, no ha conseguido nada en particular, y de hecho, si ven la partida entera, Caruana termina ganando esta partida. Estamos hablando de una partida de candidatos, de jugadores de la élite mundial, y bueno, eso habla muy bien de la Petrov. Lo que siempre digo, y lo digo en casi todos los capítulos, no se dejen llevar por posiciones, por el concepto de que es tablas, porque no es tablas. El hecho de que esté parejo
no significa que sea tablas. Y además estamos viendo ejemplos donde entre jugadores de 2800 las negras ganan. Entonces la conclusión es que la partida se decide después. Lo que sí podemos tener certeza es que si jugamos bien con negras, vamos a igualar con total seguridad. No hay línea, al menos esta que estamos viendo, las primeras que estamos viendo, las secundarias, no hay líneas donde el blanco realmente tenga ni la más mínima ventaja. Por eso tenemos que estudiar estas partidas con detenimiento y vamos a llegar a posiciones igualadas totalmente seguro. Así que eso es todo por este capítulo. Hemos visto tanto, luego de dama de 2, dama de 7, tanto D3, que es la de partida de Shirov contra Kramnik, y caballo C3, que es Kramnik contra Caruana, y ambas las van a encontrar en la base de datos. Así que espero que hayan podido disfrutar de este capítulo, espero que hayan podido aprender algo y por supuesto espero verlos en los próximos. Muchas gracias. Bien, continuamos estudiando la Petrov y en este caso vamos a pasar a una de las líneas, no sé si más molestas, pero una de las líneas donde el blanco podría presionarnos o ponernos en algún problema si jugamos de manera superficial. Como siempre en la Petrov, si conocemos bien lo que estamos haciendo, no tendremos ningún tipo de problemas y es más, seremos nosotros los que ponemos problemas al blanco. Pero bueno, vamos a ver la línea en cuestión, nos vamos a centrar, y esto lo van a encontrar en la base, como la partida Ivanchuk contra Kramnik, partida del año 1999, pero como vamos a ver, dentro de esta partida también tenemos subvariantes que nos llevan a otras partidas, por supuesto. Caballo F3, caballo F6, las blancas comen, nosotros jugamos D6. De momento estamos dentro de lo que serían las líneas normales. Aquí jugamos caballo por E4 y esta jugada por parte del blanco, que no es, por supuesto, la línea principal. Mejor dicho, caballo C3 la veremos pronto. D4 sería también parte de la línea principal. Hemos visto las alternativas como dama E2, alfil D3. Previo a esta posición también hemos estudiado otras jugadas del blanco. Pero bueno, D3 ahora, si bien no es la línea principal, el blanco podría, digamos, ponernos algunos problemas. Siempre y cuando, como les digo, si el negro juega superficial. Ahora, si el negro juega bien, vamos a quedar con una posición excelente. Contra D3, bueno, si hacemos esta jugada, el blanco evidentemente empieza a ganar muchos tiempos de desarrollo y eso no es la idea. Entonces, contra D3, jugaremos simplemente caballo F6. Una posición totalmente simétrica y aquí el blanco, claro, juega D4. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es que si el negro juega D5, mágicamente pasamos a una defensa francesa variante del cambio. Que por supuesto esto está totalmente igualado, pero a lo mejor en esta variante en particular nuestro oponente es como que nos ha llevado a jugar una posición que a lo mejor nosotros no queríamos con negras. Y puntualmente en la variante del cambio, si nosotros seguimos la simetría, es decir, si aquí jugamos alfil D6, el blanco podría intentar una variante que Carlsen jugó hace poco, dama E2, y de hecho fue contra Caruana. La idea es que si alfil E6 el blanco puede jugar C4 aquí, y bueno, una posición un tanto extraña, donde el blanco, sinceramente en mi opinión, ha presionado. Entonces, para evitar este tipo de variantes donde el blanco quizás queda un poco mejor y nosotros con negras estamos luchando por la igualdad, jugaría otra jugada en esta posición. Caballo por D3, caballo F6, D4. Aquí mi propuesta es alfil E7. Es decir, ganamos tiempos de desarrollo con negras, nos enrocamos y más adelante vemos si jugamos D5 o no. Más esto es fiel más al estilo de la Petrov. Y como les digo, D5 obviamente es
muy jugable, es una jugada perfecta con negras, nada más que estaríamos, en mi opinión, cayendo dentro de lo que el blanco quiere y no dentro de lo que el negro quiere hacer. Y para ejemplificar mejor esa variante, la posición a la que arribamos sería en una francesa, la variante del cambio, caballo F3, caballo F6, como pueden ver es la misma posición. También debo decir que luego del alfil D3 de las blancas no estamos obligados a jugar alfil D6, que ahí viene dama de 2 jaque, C4, sino que con negras también podemos jugar alfil E7 y enrocarnos pronto. Bien, con esto dicho, ahora sí volvemos a la Petrov. Caballo por D6, caballo F3, caballo por E4, D3. Nosotros volvemos a F6, obviamente. El blanco juega con D4 y aquí nuestra jugada es alfil E7. Nos enrocamos, sacamos las piezas como Dios manda y luego sí vemos cómo resolver la situación en el centro. El blanco por lo general, si jugamos con alfil E7 va a ser alfil D3. Claro, el blanco quiere sacar las piezas y evitar que nosotros juguemos algo como alfil F5. Nosotros nos enrocamos, las blancas también, y es en esta posición, luego de enroque, donde nosotros con negras tenemos una decisión que tomar. Y realmente tenemos varias. Una jugada posible, podemos jugar D5 por supuesto, y estaríamos en una francesa del cambio. Podemos jugar C5, una jugada muy interesante, como para intentar romper un poco la simetría y no jugar una francesa del cambio. Otra jugada muy interesante es torre E8, jugada muy sólida, y como se pueden imaginar con negras queremos jugar de esta manera. También otro plan muy interesante es, antes de que el blanco juegue H3, hacer alfil G4, clavamos al caballo de F3 y con el alfil podemos ir hasta G6 para de esta manera cambiar al fuerte alfil de D3, una variante que también sería muy típica en la francesa, ¿por qué no aquí si la estructura es similar? Entonces tenemos torre 8, tenemos C5, otra jugada que puedo intentar es alfil G4 directamente, que incluso podría transponer a otro tipo de líneas que vemos más adelante. Por ejemplo, si el blanco juega caballo BD2, aquí enlazando los caballos, aquí podría jugar D5. Aprovecho de que el blanco ha sacado el caballo por ahí, que me ha enseñado las cartas, que el alfil de C1 no puede salir, que el caballo del blanco no está más cerca del centro, y recién ahí juego D5. Además, ahora que el caballo está en D2, puedo jugar con caballo C6 y romper un poco la simetría de esta posición. O por supuesto que con negras también puedo jugar un poco más aburrido, con C6, caballo BD7, torre E8, y la posición está igualada. Lo que estoy tratando no es de, en algunas posiciones con negras, sin volvernos locos, intentar de crear algo de juego también. Tenemos la igualdad, pero que sea una igualdad en chances, no que sea una posición totalmente tablífera o totalmente simétrica. Por eso C5 es muy interesante. De hecho, esta es la línea principal de la partida Ivanchuk-Kramnik. Alfil G4, como les mostraba, interesante también. Pero vamos a ver torre E8. Creo que es mejor empezar con esta jugada. Aquí vemos los planes de las negras, que realmente no es algo que uno debe conocer sí o sí antes de la partida, porque estos planes son muy naturales de la posición. El alfil G4, este plan también, es algo que a uno realmente se le ocurre. Alfil F4 juega el blanco. Caballo BD7. Fíjense cómo el plan nuestro va siendo efectivo y el peón en D6 no ha quedado mal en absoluto porque bloqueamos al alfil de F4. Si tuviéramos el peón en D5,
nos costaría más lidiar con esta diagonal, pero aquí eso no es un problema. Y de hecho, en una de las partidas, que ya mismo les digo los jugadores, la partida esta es entre Rapport contra Li Chao, muy interesante, ambos grandes maestros de la élite mundial. Aquí el negro, una vez que el blanco jugó C4, recién ahí juega D5. Y claro, esto muestra la flexibilidad de esta línea también. D5 la jugamos solo si la creemos conveniente. Por ejemplo, aquí luego de C4, D5, lo hacemos porque creemos, ¿no?, que el blanco puede quedar con un peón aislado. Por ejemplo aquí, si peón por, caballo por. Gran estructura tenemos con negras, totalmente sólida, nuestros peones unidos, y el blanco se quedó con un peón aislado sin ningún motivo. Si el blanco juega de esta manera, nosotros con negras no tenemos tensión en el centro y estos dos peones los podemos intentar atacar. Una posición realmente bastante sólida para nosotros, pero creo que lo que tenemos que rescatar es el hecho de que jugamos D5 solo si lo creemos conveniente. Pueden chequear la partida aquí. El blanco intentó jugar bastante activo y las negras, bueno, se liberaron con C5. Aquí sí tenemos que admitir que el negro tuvo que jugar de manera menos sólida, pero bueno, el sacrificio de peón que acaba de hacer también le da actividad. Contra dama B3, C5 no es obligatoria, puedo hacer una jugada como caballo F8, sostengo en D5, puedo intentar caballo E6 y, a ver, obviamente el blanco también puede presionar, pero como vemos tenemos excelentes recursos con negras y realmente la posición no me disgusta para nada. Puedo hacer D por C4 incluso. Y recién ahí torre B8 y torre por B2. Aquí gano un tiempo importante. Pero bueno, todo esto puede, digamos, no ser obligatorio. Es una posición donde aquí D5, de acuerdo, la jugó Rapport contra Li Chao, pero también puedo hacer esta. Caballo F8, caballo aquí. De a poco sacar mis piezas y más adelante jugar D5 con negras. Recuerden que con negras estamos muy sólidos. Y no es tanto recordar jugada a jugada, porque aquí torre 8, alfil G4, C5, todas son posibles. Creo que lo que tenemos que tener presente es el plan, o los planes que tiene el negro a disposición. Y lo que me gusta de C5, que es otra de las posibilidades, es que atacamos el centro del blanco lo antes posible. Y lo hacemos de una manera no tan simétrica como jugar D5. Pues si hacemos D5, pasamos a una francesa del cambio. Que a ver, si les gusta la francesa del cambio, entonces adelante. No necesitan siquiera estudiar esta línea que estamos viendo ahora. Porque pueden jugar D5 con negras y listo. Pero realmente no está mal tener otro tipo de líneas, sobre todo para evitar que nuestro rival juegue una variante muy simétrica y donde a veces conseguir una posición con chances se complica. Entonces C5 me gusta bastante. Aquí estamos viendo otra partida donde el negro queda bastante cómodo. No hace falta mencionar que aquí, bueno, si el blanco come, vamos a comer. El blanco claro que puede seguir sacando sus piezas, pero realmente el negro se ha quedado con una excelente posición. Puedo jugar dama C7, sacar el alfil y ubicar mis torres. En la columna D y la columna E, preferentemente. Y tengo un poco más de espacio en esta posición, que no es simétrica, pero sí tenemos la misma estructura de peones y mi peón está un poco más avanzado. Realmente al negro no lo veo con ningún problema aquí. Tenemos chances de mejorar nuestras piezas por todos lados. Entonces, aquí el blanco juega con C3. Bueno, me pregunto si puede jugar con C4 a lo mejor. A ver, como poder puede, pero nosotros, en el peor de los casos con negras, podemos jugar D5 y liquidar el centro.
Y creo que cuando se liquida el centro en este tipo de líneas, aquí para empezar alfil por es interesante, pero más interesante aún es esta, ganando un tiempo. Como les contaba, cuando se liquida el centro en este tipo de posiciones, es como que o bien está bastante igualado, o bien el que tenga más desarrollo de piezas puede llegar a quebrar. Y aquí veo que ese alfil de las blancas puede ser un objetivo de ataque, y nosotros mucho cuidado aquí, porque el blanco si no juega preciso puede quedar muy mal. De hecho, bueno, al ordenador le empieza a gustar más la posición del negro. Siempre podemos comer ese peón, pero aquí podemos jugar incluso de manera más activa, intentar aprovechar el par de alfiles. Y esto es lo que me gusta de la Petrov. Son posiciones donde hay igualdad, hay igualdad, hay igualdad, pero el blanco se va quedando sin nada. Y suele pasar que el negro, una vez que iguala, luego tiene el derecho de luchar por la ventaja. Y es lo que suele pasar aquí en esa variante que acabamos de ver. Aquí mínimo D5, liquido el centro, posición totalmente pareja, pero hay una partida por delante y el blanco que no ha sacado ventaja puede, digamos, sentirse frustrado también. Aquí, luego de C4, digamos que queremos jugar a ganar y D5 es una jugada que cambia demasiadas piezas. Puedo jugar alfil G4, totalmente. Puedo jugar peón por peón y a caballo por jugar con caballo C6. El blanco, si retira el caballo, entonces está perdiendo un tiempo muy importante de desarrollo. Y en ese caso nosotros seguiríamos con negras sacando las piezas. El peón de D6 no es una debilidad porque puedo jugar D5 en cualquier momento. Y si las blancas comen, puedo jugar peón por peón. También traigo peón lateral al centro, columna B es mía, D5 podría venir. Podría incluso intentar maniobrar en el flanco de rey, porque las blancas han perdido el caballo defensor. A ver, posiciones totalmente jugables y hay mucha variedad de ideas. No es que el negro se tiene que someter a una idea y si no hacemos esa idea no vamos a igualar. No, tenemos muchas ideas para quedar bien. Entonces, aquí luego de C5, en la partida que encontré que me llamó mucho la atención, el blanco jugó C3 y de hecho esta no es Ivanchuk-Kramnik, sino que, ya mismo les digo, esta es Libiszewski contra Li Chao, también dos grandes maestros conocidos. Las negras jugaron caballo C6 y aquí el blanco quizás no jugó de la manera más precisa, pero realmente me gustó mucho el ejemplo. Cómo las negras sacaron sus piezas, cómo intentamos presionar al centro de las blancas y cómo también intentamos romper un poco la simetría de la posición. Aquí es donde el blanco comenzó a jugar un poco pasivo en mi opinión, alfil E2, si bien desclava al caballo de F3, es una jugada que está yendo para atrás. Entonces, en cierto modo, las blancas pierden la iniciativa y el negro no tiene ni la más mínima debilidad. Si el blanco come en C5, retomo de peón y hasta da la impresión de que tengo más piezas fuera que las blancas. Y en realidad, claro, eso es un hecho, porque las blancas no han terminado de sacar sus piezas todavía. Y como vemos en la partida que cité, Libiszewski contra Li Chao, si bien las blancas terminan de sacar sus piezas, las negras se han activado demasiado. Esto es un ejemplo práctico, ¿no? Las negras jugaron caballo de 4, que según los análisis no es la jugada más precisa, pero en la práctica a las blancas, digamos, asusta mucho el hecho de que las negras sigan avanzando. El negro también podría haber jugado H6 simplemente limitando el alfil de las blancas. Y es una posición, como les digo, muy buena para nosotros. Sin ninguna debilidad podemos seguir sacando las piezas. Pero el negro se la jugó con caballo de 4. Y aquí el blanco no reaccionó muy bien. De hecho, esta jugada es como una especie de colgada, caballo G5.
Vamos a ver que hay muchas piezas en el aire. Pero bueno, el blanco podría haber jugado algo como alfil F4, alfil E3. La posición sigue pareja en chances. Hay muchas piezas en el tablero y obviamente ganará quien juegue mejor. Pero este caballo G5, grave error por parte del blanco. Las negras juegan alfil por E2, torre por... Claro, parece no que las negras ganan una pieza, pero el blanco contaba con torre por, y si dama por, alfil por G5, y la posición vuelve a estar pareja. Pero claro, esta es la jugada que omitió el blanco. Caballo por H3 es jaque. Y luego de peón por, dama por, el negro no quedó con pieza de más, pero al comer en H3 con jaque, logramos hacer los cambios y tenemos un peón de más. Y no solo eso, el peón de más que tenemos es un peón del enroque y obviamente esto le va a pasar factura al blanco en algún momento. La partida continúa un poco más, pero básicamente peón de más para el negro, actividad y bueno, más adelante ganaron la partida eventualmente las negras. Un ejemplo, obviamente hay errores, no todo esto que estamos viendo es solo un ejemplo práctico, pero el negro también tiene mejoras y realmente la posición es muy sana. De hecho aquí el alfil E2 que hace el blanco no es de lo mejor, pero imaginen que el blanco juega mejor o no comete jugadas... No digo error porque alfil E2 no es un error, pero sí es una jugada pasiva. Digamos que hace algo como esto. Bueno, sigo sacando las piezas. Si lo veo conveniente, como en D4. Si no, dejo mi peón en D6. Tengo todo defendido. Y es un ajedrez muy simple. Saco todas mis piezas y encaro el medio juego justamente con todas las piezas jugando. Dama D7, torre a D8 y luego la partida continúa. Pero esta línea, por ejemplo, a diferencia de una francesa del cambio, las negras tienen más chances de desequilibrar. Creo que ambas líneas, tanto esto que estamos mirando, como jugar aquí D4, D5, ambas líneas son objetivamente buenas. Pero en esta, desequilibrar va a ser mucho más difícil que jugando alfil E7, jugando C5 o alfil G4 o torre E8. Esta variante es más flexible y nos permite ver si jugar D5 o no. O sea, la diferencia está en el punto de vista práctico y cómo pensamos no solo igualar, sino desequilibrar a nuestros oponentes. Así que bueno, eso es todo por este capítulo. Muchas líneas, un par de detalles que asimilar. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya resultado útil. Y por supuesto espero verlos en mis próximos videos. Muchas gracias.